Palabra de predicación se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29, ya por título La carta de Jeremías a los cautivos. Amén. Le damos lectura del versículo 11 al 13, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos. Unas palabras hermosas de parte de Jehová, amén. Que Él sabe los pensamientos que Él tiene a favor de nuestras vidas, amén. Que son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, amén. Pero tenemos que entender y comprender del principio, amén. Y lleva por título Carta de Jeremías a los cautivos. Y vamos a estar exhortando del principio para poder entender con claridad el versículo que le dimos lectura, que es el 11. Amén. El pueblo de Israel, todo el pueblo en sí, todo lo que conformaban el pueblo, los ancianos, los sacerdotes, los profetas, habían sido cautivos por el rey Nabucodonosor de Jerusalén a Babilonia. Amén. Y la palabra cautivo significa que es una persona que fue prisionera en una guerra. Amén. Es decir, una persona que no vive libremente, sino que es limitada por un hombre. Y esta condición se encontraba el pueblo de Dios. Amén. Entonces el profeta Jeremías le escribe una carta desde Jerusalén a todas aquellas personas que estaban cautivas por el rey Nabucodonosor. Pero en esa carta estaba escrita una profecía de parte de Dios. Amén. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿estamos siendo cautivos como el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había sido cautiverio por el rey Nabucodonosor por su propia rebelión, por su idolatría, por la obstinación de su corazón, por las muchas veces que le habían desobedecido a Dios. Y cada palabra que está en la Biblia nos habla a nosotros primeramente, aunque muchas de las profecías es simbología de la condición espiritual del pueblo de Israel. Pero aún en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 nos habla: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es como ejemplo para nuestras vidas y para amonestar o para caminar en la obediencia y ser agradable ante la presencia de Dios. Amén. Y como hablaba, hermano, el pueblo de Israel estaba cautivo. Y hoy, como se habló en la palabra de meditación, la amistad con el mundo. Amén. Y el pueblo de Israel se menciona mucho en la palabra de Dios la rebelión. Y la pregunta es, ¿estamos siendo rebeldes ante los ojos de Dios? Ante la presencia de Dios, nuestra condición espiritual, nuestros corazones, nuestros pensamientos, en nuestro interior, ¿somos rebeldes con el Señor Jesucristo? Muchas veces creemos que no, hermano. Y la rebelión está ahí. Atrae nuestra actitud, nuestras conductas. Amén. La rebelión puede ser en un grupo de personas que no obedece lo establecido. Amén. Cuando un pueblo se rebela contra los gobernantes, el pueblo se une y está en desacuerdo de lo que se está hablando. Ahora, como iglesia, cuando no se obedece la palabra de Dios, como el pueblo de Israel, era un grupo de ese pequeño remanente rebelándose a la obediencia de la palabra de Dios, a la voz de Dios. Pero la rebelión también puede ser muchas veces en el corazón,
cuando se está en desacuerdo, con ideas diferentes, cuando se responde con enojo, cuando no nos sometemos, hermano. ¿Cuántas veces hay cosas que no nos gustan? ¿Cuántas veces hay cosas que a mi parecer no está bien? Que no estoy de acuerdo. Pero no se trata de nosotros, hermano. Se trata de lo que Dios determine para nuestras vidas y obedecer. Porque si no nos guiaríamos por nuestros sentimientos y emociones. Dios siempre nos tiene que llevar a esa área para forjar nuestro carácter, para desagarrar cosas que hay dentro de nosotros. Y Él nos prueba muchas veces. Todo esto, hermanos, sabemos en 1 Corintios capítulo 1, 10, dice la palabra de Dios. Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estamos hablando de la rebelión. Amén. Cuando la palabra de Dios nos habla que esto no tendría que ser así. La palabra de Dios nos habla que todos hablemos una misma cosa. Amén. Que no haya división y que todos tengamos una misma mente, un mismo parecer. Entonces, ¿por qué muchas veces estamos divididos como iglesia, como hermanos en Cristo? Muchas veces está ese desacuerdo. Es que cada versículo bíblico, hermano, lo tenemos que llevar a nosotros mismos. A nosotros mismos y con la comunión con el Señor Jesucristo. Entonces, si la palabra de Dios nos habla que hablemos toda una misma cosa, todos tendríamos que hablar palabra de Dios. Pero cuando lo llevamos personal, es poder hablar la verdad con el Señor Jesucristo, con nuestro espíritu, con Él. Si nosotros no hubiera una división en nuestro interior con esa lucha interna, con la obra de la carne, no estaríamos nosotros, cada uno en particular, divididos con el Señor Jesucristo. Si cada uno de nosotros tuviéramos una misma mente, dice el versículo 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, y la palabra nos habla de tener la mente de Cristo. Entonces, si realmente este pasaje lo llevamos primeramente a nuestras vidas, en la comunión con el Señor Jesucristo, ahí es donde realmente va a haber una unidad en el pueblo de Dios. Porque si nosotros estamos divididos con el Señor Jesucristo, si no hay comunión, ¿cómo vamos a pretender tener comunión con los prójimos, con los demás? Si la división está en nosotros. Si se ha predicado que impartimos de lo que hay dentro de nuestros corazones. El Evangelio, hermano, la palabra de Dios nos habla que tú sí sea sí, que tú no sea no. Hay dos caminos, el camino angosto y la puerta estrecha que lleva a la salvación, y el camino ancho, que muchos son los que entran por ella, que es la perdición. Hay una salvación y una perdición, hermano. O impartimos presencia a Dios Espíritu Santo, o impartimos obra de la carne. Entonces, si cada uno de nosotros estuviéramos en la unidad, en la comunión, procurándonos nuestra comunión íntima con el Señor Jesucristo, es donde realmente estaríamos unidos y fortalecidos como pueblo, y obedientes sobre todas las cosas, sujetos a los siervos, como la palabra de Dios nos habla. Pero esto es en cada uno en particular, hermano. Aún Adán, el hombre que Dios formó el polvo de la tierra, lo primero que él oyó fue la voz de Dios. Por eso cuando el hombre o la mujer no va a la iglesia, no congrega, se siente vacío. Porque nuestra naturaleza es tener la comunión con nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Y se siente solo. Pero esto acontece dentro de la iglesia. Cuando el Hijo de Dios desobediente y se aparta de la palabra de Dios, cuando peca y se corta esa comunión, también se siente vacío y congregando. Por eso la importancia que cada versículo bíblico, hermano, primeramente es a nosotros con nuestro Padre. Amén. Y ahí nos libramos de tantas suposiciones,
nos libramos de tantos malos pensamientos negativos, nos libramos de tantas cargas que no nos corresponden, porque malgastamos el tiempo muchas veces, hermano, en afanarnos y preocuparnos por cosas que no están a nuestro alcance, cosas que no nos corresponden, sino a Dios. Si realmente nos prestaríamos atención continuamente a nosotros mismos, estaríamos atentamente, nos podríamos discernir continuamente, estaríamos velando todo el tiempo y sobre todas las cosas nos podríamos discernir en qué momento me equivoqué, en qué momento pequé, desobedecí, hubo un descuido. Entonces podría haber un arrepentimiento genuino y no esperar tanto tiempo para poder pedir un perdón a nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras más pasa el tiempo donde cuando no se dobla la rodilla y no se confiesa el pecado, eso sigue arrastrando. Y la obra de la carne sigue prevaleciendo. A todo eso la persona comienza a confundirse y ya se le da legalidad al enemigo. Y cuando quiere restaurarse, levantarse, hay muchas áreas que ya se desordenaron. Dios tiene misericordia, Él nos ayuda, pero Él también nos advierte y nos enseña para que todo esto no lo acontezcamos. Amén. Hablamos de la unidad como el pueblo, amén, de la rebelión que muchas veces hay en nuestro interior y que eso tiene que salir. La palabra de Dios nos habla en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice en el nombre de Jesucristo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumento y toda altivez, el egocentrismo, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, cuando hay argumento en la persona, cuando hay altivez, se levanta contra la palabra de Dios. Hay cauterizado el pensamiento. Y el pensamiento es el que ya no obedece a la palabra de Dios, por eso está la rebelión. Por eso muchas veces se predica del pensamiento. Y realmente cuando dominamos y tenemos el control de nuestros propios pensamientos, hermano, muchas de nuestras actitudes y conductas dejarían de ser carnales. Por eso la importancia de poder orarle a Dios, que la verdad prevalezca todo el tiempo en nuestras vidas. Que cada uno de nuestros pensamientos esté en la palabra de Dios. A no pensar más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Aún Pablo decía que él de juzgarse a sí mismo, hermano. Muchas veces nos cuestionamos y cuestionamos a los demás, hermano. Y Pablo que hablaba, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo que estaba en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que podamos orarle a Dios, que Él convierta nuestros corazones y nuestra alma, para que haya ese cambio, ese arrepentimiento, pero en el corazón, en el alma, ese sentimiento, emoción, esos pensamientos, que eso realmente tiene que salir de nuestras vidas. Jeremías se hacía una pregunta de cómo una ciudad que había sido tan habitada de gran manera, visitada por reyes, por reinas, había quedado tan desolada y vacía, hermano. Y eso nos lleva a nosotros mismos también. Cuando el Hijo de Dios está en la obediencia y está en la presencia del Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos habla que alcanza gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Pero también la palabra nos habla que no nos conformemos, que tengamos cuidado de nosotros mismos, porque el que se cree estar firme, mire que no caiga, y toda esa estima se pierde, porque el Hijo de Dios cae en la desobediencia. Por eso era la aflicción tan grande de Jeremías, y vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 1, hermano.
y lleva por título en el nombre del Señor Jesucristo: Tristeza de Sión la cautiva. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estructuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a la fiesta solemne. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Amén. Acá Jeremías expresa el dolor, la tristeza, la amargura que había en el pueblo. La palabra de Dios nos habla que nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, es nuestro consolador. Amén. En el dolor, la tristeza. Pero cuando se peca deliberadamente, cuando hay rebelión en nuestros corazones, Dios, en vez de ser nuestro consolador, es nuestro juez. Porque Él permitió que el rey Nabucodonosor permitiera que fuera cautiva. Pero por la propia desobediencia, hermano. Amén. Dios tiene misericordia. Amén. Pero muchas veces el Hijo de Dios, por desobedecer, nosotros mismos llevamos esa aflicción, esa tristeza, esas cargas que no nos corresponden. Es consecuencia de nuestras propias desobediencias a la palabra de Dios. Si nosotros exhortamos el libro de Jeremías, hermano, el profeta Jeremías, por medio del Espíritu de Jehová, le hablaba y le entregaba los mensajes. Y el pueblo lo aborrecía, hermano. Lo aborrecía. Y por eso la aflicción del profeta Jeremías, que ya no quería ni hablar en el nombre de Jehová. Pero él tenía que obedecer. Y por eso fue cautiva el pueblo de Israel. Amén. Y vamos a ir al versículo, Lamentaciones, capítulo 1, versículo 14. En el nombre de Jesucristo. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Atadura ha sido hecha sobre mi cerviz y ha debilitado mi fuerza. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Mis rebeliones han sido atado por su mano. Atadura han sido echadas sobre mi cerviz. Amén. Es que al principio el pecado parece dar libertad muchas veces, porque se puede hacer todo lo que hay y se desea en el corazón, aunque se sepa que no se tiene que hacer. Por eso muchas veces en el Hijo de Dios, las 3 tentaciones que hay, primeramente nuestra obra carnal, el mundo, la amistad con el mundo, como hoy se exhortaba, y el enemigo. Pero cuando damos a manifestar lo que en el corazón se desea, como lo ven en el mundo, no congrego, no voy a la iglesia porque no me van a dejar hacer tal cosa. Lo que la carne quiere, esos malas obras. Pero ¿por qué digo esto? Porque dentro de la iglesia el Hijo de Dios desea eso en su corazón. Y no lo hace porque sabe que está mal, pero no porque lo desee hacer el bien en su interior. Entonces, ¿qué pasa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y esa levadura significa hipocresía. No los contaminéis con la levadura de los fariseos, dice la palabra de Dios, que es la hipocresía.
la hipocresía, el doble ánimo. Entonces a Dios no lo vamos a engañar, hermano. Lo que se gesta en nuestros corazones es lo que hay. Por eso Dios comenzó a ver esa rebelión en el pueblo de Dios, porque el corazón estaba deseando malas obras, deseaba el pecado aunque no lo estaba haciendo. Por eso Dios corrige muchas veces los pensamientos, porque el cuerpo no puede diferenciar entre el hecho verdadero y el pensamiento. Cuando la persona está pensando algo, el cuerpo piensa que lo está viviendo en esta vida terrenal. Por eso Dios corrige los malos pensamientos. Los malos pensamientos que salen del corazón, dice la palabra de Dios. El adulterio, la fornicación, la inmundicia. Por eso nuestro corazón, hermano. Realmente, ¿cómo estamos? El pueblo de Israel, su corazón estaba contaminado, fue una dureza de cerviz, por eso se rebeló de tal manera. Amén. Y es esa lucha que tenemos que crucificar la obra de la carne, no satisfacer el deseo de la carne. Y aunque muchas veces digamos, fue un descuido, me descuidé. Ese descuido significa que de igual manera se satisfació el deseo de la carne y la persona no estuvo lo suficientemente atento para darse cuenta que lo que hizo fue una obra carnal, que lo impulsó en su interior. Pero muchas veces estamos como Marta, afanados y turbados por toda esta vida terrenal, cargándonos y afligiéndonos. Porque muchas veces si somos ordenados y ponemos a Dios en primer lugar, es parte de la obediencia y la responsabilidad de nuestra vida terrenal, siempre y cuando esté Cristo primeramente en nuestros corazones, que esos afanes no quiten el lugar de Dios. Aún María tomó la buena parte, hermano, se puso a los pies de Cristo a escuchar las palabras de vida eterna. Por eso esa importancia, hermano, ¿cómo estamos conduciéndonos? ¿Realmente estamos caminando en rebelión? Es tiempo de poder pedirle al Señor Jesucristo que ya no esté más el yugo de esclavitud sobre nuestras propias vidas. Amén. Llegamos a toda esta introducción, toda explicación de esta carta que el profeta Jeremías había hecho a Sión. Amén. Y dice en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es que Dios, hermanos, siempre nos va a quedar lo mejor. Pero somos nosotros mismos que nos desviamos de la voluntad de Dios. Somos nosotros mismos que entorpecemos el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Somos nosotros mismos que decidimos pasar procesos largos de aflicciones, de tristezas, de soledad, de vacío, de turbación. ¿Cuántas otras cosas pasamos, hermano? Por ser desobediente, por rebelarnos a la palabra de Dios, por no escuchar la voz de nuestro Padre, por no esforzar ni prestarnos atención un día a la vez espiritualmente y en la condición espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros prestamos atención, hermano, a la obra de la carne, no es que solamente prevalece en un área. Amén. Usted puede llegar a decir, bueno, oro, ayuno, escudriño palabra de Dios. Pero usted y mi persona sabemos cuándo realmente la obra de la carne está sometida y crucificada. Pero pretendemos llevar el evangelio con liviandad. Pretendemos que todas las cosas espirituales nos salgan bien cuando le estamos dando migajas al Señor Jesucristo. Entonces hay uno que el enemigo
está atento y despierto y se da cuenta de todas esas cosas. Miren la insensatez como hijo de Dios caminamos muchas veces. Queremos la victoria muchas veces. Pero ¿cómo, hermanos? Si realmente no nos estamos metiendo en el secreto de Dios. En un ayuno verdadero, en declarar lo que hay, en reconocer la falta, en pedirle al Señor Jesucristo ser fortalecido por la salvación de nuestras almas primeramente. Decimos y predicamos, y está escrito en la palabra de Dios, que la salvación es personal. Amén. Y nosotros podemos orar y clamar por el prójimo, aquellos que están casados, por el esposo, por la esposa. Como iglesia, la salvación es personal y la comunión con Dios también es personal, hermano. Aunque el marido interceda, un ejemplo, toda la noche por la esposa, pero si la esposa, no sé, se levantó a las 12 del mediodía, un ejemplo, hermano, ¿no? La comunión está en el marido, no en la esposa. Así en cada ejemplo, hermano. Puede ser al revés, la esposa puede interceder, pero es la persona que se tiene que esforzar en doblar rodillas, en escudriñar palabra de Dios, en apartarse en ayuno. Nosotros lo anhelamos y la palabra de Dios no habla que nada se en vano en el nombre del Señor Jesucristo. Dios algo va a hacer, pero la voluntad está en cada uno de nosotros, hermano. Y eso puse un ejemplo como un matrimonio, pero puede pasar en la área que usted lo lleve, hermano. Es para que podamos entender. El Señor Jesucristo vela por nosotras como iglesia, como su esposa. Pero si nosotros no le pedimos que descauterice nuestra conciencia y nuestra voluntad, vamos a seguir esclavos de la obra de la carne, del pecado, de ese yugo de rebelión. Que el Señor Jesucristo nos ayude, hermano, porque como decía, la obra de la carne no prevalece en una área, prevalece en muchas áreas y en diferentes. Puede ser en lo espiritual, puede ser en el entorno, puede ser en lo emocional, en lo sentimental, en la conducta, en nuestras palabras, en nuestras relaciones. En muchas áreas, hermano. Y por ahí nos conformamos, ¿no? Y decimos, no, en esta área estoy bien, pero a la hora de la carne, en otra área, está prevaleciendo y mucho. Y esas son las cosas semejantes. Que no vamos a entrar al reino de Dios por hacer eso. Esas malas obras. Por eso hoy Dios nos habla que Él sabe, que Él quiere pensamiento de paz. Él quiere cumplir las peticiones de su corazón, de mi corazón. No es un mal pensamiento el propósito que Dios tenga para nuestras vidas. Pero Él necesita que nosotros nos esforcemos, hermano. Que le busquemos. Versículo 2. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Por qué tenemos que pasar un dolor, una aflicción tan grande, un proceso tan doloroso para buscarle a Dios de todo corazón? Hasta acá va a ser su palabra de predicación, hermanos. Dios los bendiga.